Hola, ¿qué tal? Aquí el profe Javier. Hoy, en el episodio de hoy, discutimos un poco los acontecimientos del fin de semana, donde en la Supercopa Española el Barcelona se impuso vía prácticamente goleada al Madrid para ganar, convertirse en el primer título de Xavi Hernández como técnico del Barcelona. Eh, Mientras que en la liga inglesa, el Arsenal volvió a revalidar ¿verdad? Sus galones en vías al título, mientras que el Manchester City cayó vía una jugada altamente controversial frente al Manchester United en el Derby de Manchester. Vamos a comenzar hoy en el primer segmento hablando de la Supercopa y en el segundo segmento abordaremos un poco la victoria de Arsenal, la contundente y muy merecida victoria de Arsenal, y al final pues discutiremos un poco no solamente ese controversial partido del Derby de Manchester, sino las repercusiones del mismo. Bueno, en la Supercopa, el Barcelona de Xavi Hernández se impuso en Riyadh al Real Madrid de Ancelotti, eh, prácticamente vía goleada, ¿no? El resultado final es 3-1, pero ese último gol fue básicamente la última jugada del partido, un gol de maquillaje de Benzema, a lo que a lo largo de los 90 minutos lució como una goleada, una escandalosa goleada, tengo que decir, por parte del equipo del Barcelona. Lo interesante de todo esto es que ninguno de los dos equipos venían bien. El Atlético venía de haberle sacado un resultado casi empujones en la liga al Atlético de Madrid, donde no lució nada convincente ni contundente. Y luego en su partido de semifinales de la Supercopa frente al Betis tampoco lució muy bien, ya ahí a nivel defensivo. Mientras que el Madrid venía de un tropezón significativo que le había dejado la punta en solitario al Barcelona frente al Villarreal, y pasó muchísimo trabajo frente al Valencia. De hecho, ambas semifinales se fueron a penales y realmente mirando las semifinales el partido no prometía. Sin embargo, eh, desde el pitazo inicial, el Barcelona dominó el partido. Hay que decir que el primer tiro a puerta del Madrid se produjo al minuto 73 de los botines de Benzema, y yo creo que eso dice mucho acerca de lo que sucedió. Eh, Aquí las dudas pasan o sea, creo que una primera pregunta que hay que hacerse: ¿quién fue el que ganó? ¿El menos malo o realmente el Barcelona fue mucho más superior que el Madrid? Nuevamente, la pregunta en el contexto de que ambos no venían bien, ¿no? Eh, pues yo creo que me inclino más a decir que ganó el mejor. Pero el mejor aquí hay que contextualizarlo, y mucho tiene que ver con la eh, eh, formación que utilizó Xavi de cara a este partido. Un partido, y se los digo porque era bien interesante lo que hizo Xavi, ¿no? De cara, en principio hay que aceptar que este no es un equipo que luce muy bien, eh, que no lucía muy bien, no venía jugando bien. Acusaba falta de control del balón, acusaba problemas defensivos, eh, quizás sus únicos dos puntos, digamos, más positivos había sido la sincronía entre Dembélé y Lewandowski, y obviamente los goles de Lewandowski. Pero más allá de eso no se podía decir nada. Eh, Había dudas, ¿verdad? Acerca de la capacidad de Gavi y Pedri, siendo los dos jovencitos, ¿verdad? Adolescentes que juegan en el Barcelona, si realmente estaban a la altura del gesto, y por sobre todas las cosas se estaba cuestionando fuertemente la gestión de Xavi Hernández. ¿Por qué? Pues porque después de que el Barcelona comprometiera su futuro, abandonar el proyecto Koeman de invertir en jugadores jóvenes y ser paciente, y abandonar ese proyecto y salir a comprar jugadores carísimos, básicamente empeñando el futuro de la institución. Cuando uno mira el Barcelona
que usualmente utiliza Xavi, muchos de esos jugadores no están allí. O sea, quizá Lewandowski, uno puede hablar de Lewandowski, no está Rafinha, no está Ferran Torres. eh, Muchas de las ausencias que de esos jugadores de alto perfil, salvo Jules Koundé quizá, pero no mucho más que eso, ¿no? Eh, un poco uno podía atribuir también sus problemas a que esto era un equipo pegado con saliva. O sea, en muy poco tiempo llegaron nuevos jugadores, tuvo problemas para inscribirlos en la liga y entonces pues no mucho tiempo para descansar, no mucho tiempo para practicar, no mucho tiempo. Encima de eso se viene el Mundial, todos los problemas que ello acaece, ¿verdad? Eh, pero nada, lo interesante de Xavi es el planteamiento que él hizo ayer, ¿no? Y lo primero que sorprendió fue el hecho de que Araujo, el central uruguayo, no jugó de central, sino que jugó como carrilero lateral por la derecha. Y eso hizo que los centrales fuesen Koundé y Christensen, ¿ok? Ese es lo primero. Los comentaristas hablaban un poco de una manera de tratar de contrarrestar en cierta medida a Vinicius con el uso de Araujo, que me parece que dio un cierto efecto, o tuvo un efecto real. Pero yo creo que más que eso es lo otro, lo que realmente fue lo que tuvo mayor efecto en la calidad del juego del Barcelona. Y es que Xavi abandonó el 4-3-3, los comentaristas hablan de un 4-4-2, cuando en realidad el Barcelona se plantó como un 4-2-3-1. Y, y, y aquí es que viene la variante interesante. Al lado de Busquets puso a Frenkie de Jong, que en realidad está un poquitito más adelantado que Busquets. Las responsabilidades de Busquets entonces se limitaron primordialmente a la contención, que es un aspecto poco admirado de su juego, pero que es bastante efectivo. Él no es Casemiro, ni el Cholo Simeone, pero es muy bueno cuando lo hace. Eh, y dándole a Frenkie de Jong entonces la responsabilidad de iniciar la salida del equipo desde atrás, ¿no? Entonces, la línea de los tres volantes estuvo compuesta por Gavi en el centro, perdón, Pedri en el centro, Gavi tirado un poco a la izquierda, mientras que Dembélé tirado a la derecha, y entonces al frente, pues obviamente Lewandowski como el único punta, ¿ok? Eh, ¿Por qué entonces el Barcelona jugó tan bien? Bueno, liberado de la responsabilidad, Gavi, de tener que salir desde muy atrás, estando plantado un poco más al frente, estando plantado y usualmente colocándose entre el central y el lateral y obligando de esta manera a Dani Carvajal a mantenerse más pegadito hacia el centro que hacia la banda y no subir tanto, eso le dio la oportunidad a Gavi de hacer lo que hizo ayer. Fue el jugador del partido, 2 asistencias y un gol. Tenía muchas más libertades y las responsabilidades y preocupaciones de los dos centrales del Madrid, que no son malos, estamos hablando básicamente de Rüdiger y de Militao, pues tenían que dividirse entre la preocupación principal, siendo esta obviamente Lewandowski, y Mendy, que pues tenía que estar más pendiente de Dembélé que otra cosa, que fue bastante efectivo en sus subidas, aunque pues todos conocemos lo que hace Dembélé, muy bueno sacando centro, no espere mucho más allá, mucho más de él, ¿no? Eh, pero ciertamente esa movilidad, el estar más adelantado, tanto Pedri como Gavi, le dio otra dinámica al equipo, le dio otro juego, le permitió jugar. Y con Frenkie de Jong saliendo de atrás, relevado de la responsabilidad de tener que contener cualquier salida del Madrid, eso pues le dio un juego, una habilidad de jugar espectacular. Ciertamente Gavi fue el jugador del equipo, del partido, muy merecido por su parte, pero también hay que eh, destacar la labor de Araujo como lateral, lo hizo muy bien. Esto sí vale la pena considerarse. A lo mejor aquí es que Xavi logra encontrar cómo estabilizar esa última línea. Me pareció muy bien. El juego de Valde también me pareció extraordinariamente bueno porque nuevamente Valde y Gavi en conjunto, eh, yo no voy a decir neutralizaron, bailaron a Dani Carvajal, básicamente, lo bailaron y se vio las insuficiencias de Dani Carvajal y del Madrid en términos generales en la posición de lateral. Eh,
Lewandowski pues hizo lo que sabe hacer y lo que sabe hacer ya todos lo sabemos, ¿no? Meter goles, es un rematador de alta calidad. Uno casi es difícil de explicar. No es el tipo más rápido del mundo, no es el tipo más fuerte del mundo, no es el tipo más alto del mundo y sin embargo siempre está ahí, siempre hace los goles. Y yo creo que este Barcelona lo que realmente le faltaba era encontrar un engranaje a nivel de mediocampo que pudiera adaptarse a esa figura central, a ese 9 central, que recuerde que el Barcelona no está acostumbrado a eso, que eso no es lo que jugaba, de tantos años de Messi jugando de falso 9. Hay que remontarse a la época de Samuel Eto'o para encontrar un 9 y el breve periodo bajo Pep que estuvo jugando Ibrahimovic en el Barcelona, y aquello tampoco le gustó mucho al Pep, ni el Barcelona tampoco quedó muy feliz con Ibrahimovic y duró solamente un año ese experimento. Eh, ¿Y qué del Madrid? Me parece que el Madrid hay, pueden haber muchas razones. Yo creo que en principio el problema de los laterales es uno serio en ellos. No creo que Mendy sea un lateral de mucha proyección, no creo que sea un lateral que le permita empujar el juego como quiere empujarlo, como requiere empujarlo, de la manera en que está planteado. Es un equipo al contragolpe. Quiere decir que sus laterales no tienen mucha responsabilidad de sumarse al ataque. Pero si el contrario le entrega el balón, y un poco lo que le pasó al Villarreal, Mendy no es ese tipo de jugador, mucho menos Dani Carvajal. Alaba puede un poco solucionar esto, pero yo creo que por ahí empiezan los problemas. Luego, y yo creo que este es el problema central del Madrid, está el mediocampo. Aquí hay una combinación de mucha edad y sobrecarga de partidos, particularmente de Luka Modric, que viene de jugar el Mundial hasta semifinales, y que no luce recuperado, que uno lo ve lento, cansado, las más de las veces caminando el campo, y que si Luca no tiene la habilidad o no tiene la energía para poderse proyectar, hasta ahí llegan los ataques del Madrid. A Toni Kroos, que a pesar de ser mucho más joven que él, 4 años, Toni Kroos lo que tiene son 33 años, luce casi igual y este no fue al Mundial. Y luce casi igual. Y el otro problema que tienen es que Camavinga, o sea, el hecho de que Toni Kroos haya estado jugando en la contención lo dice todo. O sea, si salir de Casemiro era poner fe en Tchouaméni y en Camavinga, Camavinga no es. Tchouaméni ahora mismo está lesionado. En el Mundial Tchouaméni mostró eh, momentos de pura brillantez, otros momentos no tan buenos, ¿verdad? El famoso penal contra Inglaterra, el primero, el de Harry Kane, muestra a un jugador todavía muy joven, muy verde. No sé si esta es la solución de este Madrid. Yo me imagino que un poco por eso es que el Madrid, a pesar de que se insiste en decir que juega un 4-3-3, en realidad no lo juega, juega un 4-4-2. Y yo creo que un poco por ahí es que iba la idea de Ancelotti de echar hacia atrás a Valverde a ver si eso le producía un poco de juego. Pero Valverde apenas apareció en el partido, me parece por la preocupación que tenía primordialmente sobre Valdés. Valde, perdón, y sobre Gavi, o sea, le causaron demasiados problemas. Este nunca se metió al partido, este apenas ocupó la posición de extremo. Vinicius también parece que acusa un poco de sobrecarga del Mundial, aunque Brasil tampoco es que llegara muy lejos. Y, pero es preocupante eso, hay un bajón ahí de energía. Y entonces, pues uno pudiera decir que Benzema no está haciendo nada, pero en realidad no le llega el balón a él, así que tampoco uno lo pudiera acusar. No sé cuáles son las expectativas del Madrid. El Madrid tiene que enfrentarse nuevamente al Villarreal en la Copa del Rey esta semana. Será importante verlo, hay que ver si el golpe anímico de haber perdido este trofeo, que en realidad no es también uno tan grande como uno pudiese imaginar, le va a afectar en ese partido. Pero yo creo que lo que mostró en ambos partidos, en semifinal y en la final, no augura, no parece que vaya a ser algo que se pueda solucionar de aquí al jueves. Yo creo que el Madrid tiene que empezar a buscar con urgencia a buscar recambio tanto en la posición de lateral como en la posición de los mediocampistas y todo, ¿verdad? Si Tchouaméni es el que es, si hay paciencia con respecto a Tchouaméni, hay que buscar también alguien que lo vaquee desde el banco. Y hay que empezar a buscar mediocampistas que cumplan esa función de Modric y que Toni Kroos hasta la temporada pasada venía haciendo, ¿verdad?
no deja de ser un equipo que juega al contragolpe y yo creo que también el jugar al contragolpe responde a ese efecto de que ya ni Modric ni Kroos pueden jugar con la intensidad que solían jugar. Pero es interesante. Pero igual, eh, en mis años viendo el fútbol, un momento como este se puede olvidar el próximo jueves, donde el Barcelona se va a enfrentar a otro equipo de tercera. O el Madrid puede entonces terminar goleando al Villarreal y darle vuelta a todo este asunto, ¿no? Eso hay que verlo y será interesante verlo. La liga continuó, el Real Sociedad, perdón, siguió su paso ascendente, goleó perdón, le ganó 3-1 al Athletic de Bilbao en el derbi bilbaíno, vasco, perdón. Eh, Sigue en esa posición. El Bilbao sigue mirando las posiciones de Champions desde lejos, cada vez que se acerca se pierde un poquito y el Atlético de Madrid sigue hundiéndose en la irrelevancia. Yo creo que eh, yo no sé si la noticia que leí por ahí de que Amrabat probablemente termine allí sea la solución que está buscando. Yo creo que ahora mismo el efecto de Amrabat ¿verdad? El peso de Amrabat más bien vendría mejor en un equipo como el Liverpool que como el Atlético. Yo creo que el Atlético necesita recambio por un montón de líneas y sin Joao Félix es otro equipo también y no sé cómo va a terminar, pero Barcelona sigue en la punta. Veremos a ver cómo se termina eso. Dos partidos importantes en la Liga Premier este fin de semana. De un lado, el Arsenal se enfrentó al Tottenham, el primero contra el quinto, en un derbi londinense importante. Y el sábado, ese fue el domingo en la tarde, el sábado se enfrentaron en el derbi de Manchester City contra el United. City en la segunda posición, el United en la cuarta posición, ¿verdad? Vamos a ocuparnos primero del juego del Tottenham y el Arsenal, que me pareció el más meritorio de todos, ¿verdad? Eh, Arsenal es el líder, ha sido el líder desde hace ya mucho tiempo. Estos son los partidos ya llegando prácticamente a la mitad de la temporada, le falta un partido para llegar allí, donde uno empieza a considerar seriamente si este Arsenal tiene lo suficiente para llegar hasta el final, ¿no? Eh, y bueno, ayer demostró que tiene para ganar un campeonato, ¿no? Fueron y en la primera parte desarmaron por completo el planteamiento del Tottenham de Conte. Eh, le, le terminaron haciendo 2 goles, pudieron haber sido 4. Y lo hicieron de una manera quirúrgica, práctica, vertical, eh, ver- con mucha vorágine, mucho dinamismo, etcétera, etcétera, etcétera. Una delicia ver este equipo jugar. Yo creo que lo más impresionante, sin embargo, es el hecho de que juegan tan y tan y tan bien y sus jugadores están tan y tan y tan conscientes de lo que hacen, que en apenas 10 minutos lograron encontrar las mayores debilidades de su contrario y las explotaron al máximo, ¿verdad? Si bien el primer gol tiene mucho que ver con un error de Hugo Lloris, que yo antes del Mundial decía que no venía bien, en el Mundial lo hizo bastante bien. Eh, yo no recuerdo que haya cometido algún error como el que cometió ayer, ¿verdad? Yo no sé, a mí me dio la impresión de que este esperaba un centro y por eso estaba retrocediendo y se sorprendió cuando Bukayo Saka disparó a su cuerpo y de ahí el error que termina siendo un autogol, ¿no? Eh, a mí me parece que por ahí es que va la cosa, me sorprende un poco, él estaba buscando anticiparse a Bukayo Saka, yo creo que Bukayo Saka entendió claramente la intención de Hugo Lloris y por eso le disparó, ¿verdad? Pero antes de eso se produce realmente el problema, y el problema era que el planteamiento de Conte, con respecto al Tottenham Hotspur, que ha sido consistente a lo largo de la temporada, usualmente se presenta como un 3-4-3, pero no lo es un 5-3, un 5-2-3, que a veces se convierte en un 5-3-2, pero ayer, más que cualquier otro día, era un 5-2-3. Es decir, una línea de tres, dos carrileros,
dos contenciones, uno de ellos de 20 años haciendo su primer partido o iniciando su primer partido de la Liga Premier, el otro Højbjerg, que ya es un veterano del Tottenham, y entonces los tres atacantes, Kulusevski por derecha, Heung-min Son por izquierda y Harry Kane en el centro. ¿Okay? ¿Cuál es el problema de ese planteamiento? Que no hay suficientes jugadores en el medio campo para presionar al la máquina que representa el Arsenal a nivel de medio campo. Partey como contención, de donde salen todas las jugadas, básicamente. Granit Xhaka no muy lejos de él, por izquierda, y por derecha Martín Odegaard, que es quien realmente mueve todas las clavijas dentro de todo ese engranaje brutal que tienen, ¿no? Así que Partey es el primero que nota la ansiedad que sentía Ryan Sessegnon, que es un jugador relativamente joven, prometedor, pero que todavía no está ahí. Y ciertamente no está para enfrentarse a un jugador como Bukayo Saka, que tiene un olfato increíble cuando esas situaciones ocurren. Así que lo que lleva al error de Lloris, yo creo que es lo más preocupante. Sessegnon un poco se cerraba más hacia adentro, tratando de cerrarle, tratando de asistir a el central que tenía a su lado, porque no sé si interpretó que Odegaard venía por ahí o que Partey se podía adelantar. Partey rápidamente nota eso y saca un pase excepcional para Bukayo Saka. Y no solamente eso, sino que cuando Bukayo llega a la última tercera parte del campo, ni siquiera lo sale a presionar, dejándole entrar libre y eventualmente produciendo el gol, ¿verdad? El segundo gol es una pelota dividida que tira Lloris al aire, que Partey logra cortar y rápidamente encuentra nuevamente a Bukayo Saka. Esta vez Ryan Sessegnon está mucho más arriba, porque es cierto, el 5-3-2 se puede convertir a la hora del ataque en un 3-4-3, pero ahí es que viene el problema. Contra un equipo como Arsenal no se puede hacer eso porque los dos extremos de Arsenal, Martinelli por izquierda, Bukayo Saka por derecha, son increíblemente rápidos y muy hábiles, por cierto. Bukayo Saka empieza a amagar hacia adentro, hace que el central que tiene de frente, Lenglet, le salga y eso abre un montón de espacio porque tampoco estaban los contenciones allí para que Odegaard tome el balón con todo el tiempo del mundo y logre fusilar a Hugo Lloris en un tiro que a lo mejor Lloris debió haber hecho más. Claro, lo que pasa es que como Saka cruza la bola de derecha a izquierda, ese es el movimiento que lleva Lloris rastreando la bola y el tiro de Odegaard es contrario a, y por eso lo agarra un poco afuera de pie, en contrapié básicamente. Eh, Tottenham tiene la costumbre esta temporada de salir mejor en el segundo tiempo y lo hizo. Lo que pasa es que se está enfrentando al líder y el líder está ahí por una muy buena razón. El Arsenal no solamente es una máquina de hacer goles, también es una máquina que sabe defenderse muy bien y lo hace en conjunto, porque yo creo que a nivel de calidades individuales hay otros equipos que tienen mejores defensores. Saliba va a ser un gran defensor. En la próxima Copa del Mundo va a ser el titular de Francia, pero no está ahí. Y Gabriel, ¿qué le puedo decir? No estuvo en el Mundial como titular. Eh, yo no sé si él va a ser el heredero del puesto de Thiago Silva. Yo no creo. Eh, pero, pero cuentan con Partey, cuentan con un lateral derecho que no es muy necesario dentro de este esquema, nuevamente, porque los dos extremos son muy rápidos, ¿verdad? Y el caos suele crearse básicamente con los cuatro jugadores en ataque, Eddie Nketiah y Martín Odegaard, además de los dos extremos. Y entonces él no tiene que subir mucho, él es básicamente un central más. E incluso cuando están atacando es más común ver a Oleksandr Zinchenko, el lateral izquierdo, moverse hacia adentro del campo y sumarse casi como un otro mediocampista, lo cual indica que Arsenal defiende con una línea de tres. Pero con Partey iniciando la jugada, pero también colocándose muy bien entre los centrales. Así que Tottenham trató y Tottenham tiene calidad para eso. Tienen a
Heung-min Son, que ha sido muy mal utilizado por Conte. Tienen a Kulusevski, que me parece que es uno de los jugadores más extraordinarios que tiene el Tottenham ahora mismo y que me encanta verlo jugar, tengo que admitirlo, buenísimo. Y obviamente tienen a Harry Kane y todos ellos tuvieron sus oportunidades, se encontraron entonces con un nuevo protagonista en todo esto, que es Ramsdale, del cual casi no habíamos hablado en toda la temporada, pero ayer hizo 5, 7 salvadas, un par de ellas muy impresionantes, una a Ryan Sessegnon, que yo asumía que iba a terminar de gol, y otra a Harry Kane, que encontró una pulgada de espacio, y eso es lo único que necesita Harry Kane para zumbar un cañonazo, y lo logró detener. Eh, los cambios que hizo eh, Conte tampoco funcionaron muy bien, una cosa media desesperada, un 4-2-4. Terminó jugando Tottenham nuevamente con el mediocampo con el que cuenta Arsenal. No puedes hacer ese tipo de cosas porque hay demasiado fútbol en ese mediocampo, ¿verdad? Martín Odegaard es uno de esos jugadores que yo creo que hace la diferencia entre ambos. ¿Qué es lo que no tiene Tottenham? Un mediocampista que sea tan creativo y que genere tanto fútbol como lo hace Martín Odegaard. De hecho, yo creo que podemos coger los 20 equipos de la Premier y podemos dividir entre aquellos que tienen un futbolista que genera, ¿verdad? Ese futbolista que es capaz de generar mucho fútbol y aquellos que no lo tienen, y vamos a tener la diferencia entre los que están arriba versus los que están abajo. Tottenham ya ha llegado conserva la quinta posición, pero empieza a caer más abajo con respecto a los puestos de Champions. No luce bien para Conte. Yo honestamente no sé si él termina la temporada. Un poco los comentarios en Inglaterra es que no se sabe si él quiere estar allí, no se sabe si Tottenham lo quiere tampoco, que es muy interesante lo que está pasando allí. Habrá que ver, pero Arsenal luce muy bien. Las próximas semanas nos darán una mejor idea, pero con su victoria logra abrir una brecha de 8 puntos con respecto al segundo lugar, Manchester City, lo cual implica, con el cual todavía le quedan 2 juegos, que aún perdiendo esos 2 juegos conservaría la punta. Interesante lo que se cuece ahí, ¿no? Eh, muy, muy interesante. Bueno, y siguiendo con la Premier, el sábado fue el derby de Manchester, Manchester City, Manchester United. Este juego venía con algo de morbo, dada la goleada de escándalo que le propinó el City al Manchester United en su visita al Etihad, el primer derby de la temporada. Pero de igual manera, los equipos, si se quiere, venían en diferentes formas. Desde aquella época, el Manchester United ha cogido más vuelo de la mano de Ten Hag, se nota ya casi más su mano. Han habido unos cambios importantes ahí, de los cuales voy a hablar. Había hablado el viernes, pero hoy hay que volver a puntillar. Mientras que el Manchester City venía de un inesperado traspié en la Copa de la Liga frente al Southampton, que es el colista de la Liga Premier. O sea, un poco ahí sorprendente lo que había sucedido. Un partido en la primera mitad que tuvo sus emociones, pero que tampoco, digamos, generó mucho. Estuvimos ahí como, digamos, ¿verdad? Se estuvo viendo ese partido muy interesante, digamos, pero un poco trabado, ¿no? Donde me parece a mí que un poco empezamos a ver cómo iba a terminar este equipo, ¿no? Creo que fue en el juego en el cual se eliminó a España del Mundial frente a Croacia, que yo hacía el comentario de que Luis Enrique no necesariamente, si bien emplea una táctica muy similar a la de Pep, no parece entenderla del todo, ¿verdad? Y por eso España aburrió hasta los límites de la paciencia, jugando hacia los lados, nunca creando o generando mucho peligro, ¿verdad? Ciertamente la táctica de Pep tiene el peligro de desembocar en eso, y el City hizo eso mucho de la primera parte, ¿no? Eh, Siempre buscando el espacio, pues si el otro equipo está muy bien plantado, y aquí es donde está la gran diferencia entre ese Manchester United que se había enfrentado al City
en el primer derby y es que su disciplina defensiva es impecable hoy en día. Es bien difícil romperlo por ahí. Hay que buscar otros lados, ¿verdad? Y tal parecería que Ten Hag había creado esta manera de defender, esta disciplina defensiva, pensando sobre todo en el City. Digo, porque también el Arsenal de Arteta juega algo parecido. No es lo mismo, pero juega algo parecido, ¿no? Así que a lo mejor en eso un poco estaba pensando. Así que, pero, si algo diferencia este City, digamos, del año pasado, es el hecho de que ahora cuenta con un 9 natural, que es el Haaland, ¿verdad? Que lidera la liga en goles y que tuvo un comienzo de temporada brutal, o sea, del cual la gente empezaba a especular si iba a meter 50 o 60 goles. Eh, Así que el juego del City, aquel que estábamos acostumbrados la temporada pasada, que fue campeón, cambió significativamente. Ya no se trataba de buscar espacios, ya no se trataba de retar constantemente la última línea a base de velocidad, con Foden, Maré, Sterling y todos esos jugadores, Gabriel Jesús. Ahora es más bien tratar de abrirle el espacio para entonces sacar el centro y encontrar a Erling Haaland. Claro, como uno tiene a Kevin De Bruyne en sus líneas. Y eso era lo que pasaba al principio. Ha habido un ajuste de la inmensa mayoría de los equipos al respecto, ¿verdad? Un ajuste que ha hecho que si uno miraba esos juegos al principio, casi todos esos goles de Haaland venían de una jugada de Kevin De Bruyne, que es quizá, o sea, aquí hay mediocampistas que le puedo decir, Gundogan, Bernardo Silva, pero sobre todos ellos está Kevin De Bruyne. Así que un poco la estrategia de algunos equipos, a veces para bien, otras veces para mal, era tratar de neutralizar tanto a Haaland como a Kevin De Bruyne y dejar que los demás tuvieran el balón. ¿Ok? Y eso fue exactamente lo que hizo el Manchester United, perdón, en todo el partido. Cuando uno mira la posesión, 71% del City versus 29% de el Manchester United, uno tiene una idea de que esta era la estrategia del Manchester United, darle la bola al contrario y asegurarse que circulara, pero que no le llegara, o por lo menos que si le llegaba a Kevin De Bruyne no tuviera mucho espacio, que le llegara de espalda al gol, que tuviera que descargar en otro compañero, etcétera, etcétera, etcétera. Y créame, esa fue básicamente la estrategia. ¿Cuál es el resultado de la forma en que defendió el Manchester United? Solamente hubo un tiro a puerta por parte del Manchester City, el gol de Grealish. Uno. ¿Ok? Y aquí es que viene el problema. Antes uno estaba acostumbrado a ver a Mahrez tirar, a veces a Foden, e incluso cuando juegan con Julián, uno está acostumbrado a ver eso, ¿verdad? Son las 3 pulgas, bien a los Barcelona, sigue siendo una cosa bien parecida al Barcelona, ¿verdad? De Pep, estas 3 pulgas, moverse constantemente rápido a través de toda la última tercera parte del campo, generar caos y sacar tiros o producir tiros. Pero cuando todo gira hacia alrededor de Haaland, entonces pasa esto, si a Haaland no le llega el balón, y créame, nunca le llegó. Uno pudiera imaginarse que esto venía cuando Lucho apareció como central y no Lisandro. Obviamente el problema, yo sé por dónde venía la mentalidad de Ten Hag. Lisandro es corto, Haaland es muy alto, puso un tipo alto junto a Rafael Varane, no lo separó casi nunca. Tenía incluso, y esta me parece que fue la parte más interesante de todo, ¿verdad? Junto a Casemiro puso a Fred y entonces a Eriksen lo movió en la posición de media punta, dejando a Bruno por una esquina y a Rashford por el otro. ¿Ok? Eso no le funcionó muy bien porque Marcial era el 9, le eché muchas flores a Marcial el viernes, jugó muy mal la primera parte, así que lo que hizo Ten Hag en la segunda parte fue que volvió a mover a Rashford a la posición de 9, que es donde debería jugar de ahora en adelante. Yo creo que toda esta preocupación con conseguir un 9 lo puedo entender a nivel de recambio, no lo puedo entender porque yo creo que Rashford debería jugar esa posición. Y entonces trajo a Anthony y a Ericsson lo movió un poco a la izquierda, eh, y a
Bruno Fernández lo puso en la posición de media punta, aunque a veces se intercambiaban Eriksen y él. ¿Okay? El gol controversial viene de ahí. Pero Casemiro, Fred, básicamente cerraron el mediocampo, crearon demasiada congestión y no permitieron que ni De Bruyne, ni mucho menos Bernardo Silva, que casi no se oyó en todo el partido, pudieran gravitar por ese lado, obligándolos hacia las bandas. ¿Ok? Y obligándolos hacia las bandas quería decir descargar contra el extremo, que el extremo rápidamente se encontraba en una tríada, a veces en una tríada entre Fred, Malasia y Shaw. Malasia sabemos que tiene sus problemas defensivos, pero por lo menos los demás lo ayudaron bastante bien en este juego a la hora de contener, digamos, a Mahrez. Y Foden, que fue básicamente inexistente en la primera parte y que fue sustituido por Grealish. Grealish lo hizo muy bien, marcó el gol, no lo hizo mal, le causó algunos problemas a Aaron Wan-Bissaka, una de las razones por las cuales se recompone la línea al final del partido, ¿no? Eh, Habiendo dicho todo esto, mire, esto era un partido para terminar empate, 0-0. Y cuando City marcó, uno tenía la impresión de que esto no iba a llegar muy lejos, de que Manchester United le iba a costar demasiado trabajo tratar de llegar. La entrada de Anthony le dio algo de dinamismo y pues sí, las salidas eran bastante rápidas, la idea de usar a Eriksen en esa línea de volantes era muy interesante también, importante. Eriksen tiene, si bien no tiene la velocidad de los demás, tiene mucho fútbol, tiene una visión de campo increíble, ¿verdad? Y pues de vez en cuando se generaban situaciones, etcétera, etcétera. La situación del primer gol es eso, aunque es una jugada increíblemente controversial. eh, Rashford estaba fuera de lugar, sigue la bola, continúa la jugada. Tanto Ederson, el portero de Manchester City, como Akanji se ven obligados ante la falta del bandarín a seguir jugando a él y Rashford lo que hizo fue que escoltó la bola hasta que Bruno se encontró a ella, pero Ederson tiene que jugar el que tiene el balón, no el que viene con el balón, ¿verdad? Y eso en el 99.99% de las ligas en el mundo es offside. ¿Por qué? Porque Rashford está afectando la jugada. Puede que no haya tocado el balón, pero está afectando la jugada. Pero para el árbitro, para el VAR de ese día, para el línea, el hecho de que no haya tocado la bola no lo hacía un offside y marcaron como bueno un gol que nunca debió haber subido al marcador. Eh, y el golpe anímico que eso representó para el City, nuevamente recuerde, un solo tiro a puerta, 5 en todo el partido, solamente uno de ellos a puerta, hizo que el City se tirara hacia adelante y abrió los espacios para que ese contragolpe del Manchester United saliera a gusto y gana por el mismo medio de la avenida. Ya en ese momento, Ten Hag había reconocido la situación antes del gol y había traído a Garnacho mayor velocidad. Eso obligaba al lateral Kyle Walker a quedarse, pero Kyle Walker tiene mucha vocación ofensiva y por ahí fue que se produjo el hoyo, ¿no? Y estiró demasiado la línea defensiva y ahí Rashford se encontró con su gol y lo celebró, octavo gol, etcétera, etcétera, y le dio una victoria poco probable al Manchester City, al Manchester United en ese momento en el partido. ¿Por qué digo poco probable? Porque esto lucía como un empate. Yo no creo que el Manchester United no hubiese anotado. Yo creo que el Manchester City eventualmente se hubiese equivocado, se hubiese agotado. Yo no lo veía como un equipo que pudiera mantener el control del partido por el resto del juego, por precisamente la gracia y la velocidad de los demás. Eh, Así son las cosas, ¿verdad? Yo no creo que alguna vez en la vida vayan a volver a marcar una jugada como esa como válida. Este, Nadie va a reconocer que el árbitro se equivocó, pero estoy claro de que todo el mundo sabe que el árbitro se equivocó. El resultado de esto es que de momento, ahora, con su victoria, el Arsenal se encuentra a 8 puntos del segundo lugar. Y como dije en el segmento anterior, puede perder los dos partidos con el City y sigue estando primero. Pero más importante aún, la brecha entre el tercero y el cuarto y el segundo se ha cerrado. ¿Okay? Newcastle ganó su partido en el último suspiro, pero lo ganó. Y el Manchester United ahora figura
aunque todavía figura como cuarto, tiene la misma cantidad de puntos que el Newcastle. Lo único que los diferencia es la diferencia de goles. ¿Ok? Así que de a poco, no sé si la liga está ahí, ¿verdad? Por ahí se viene el Arsenal Manchester United. Manchester United es el único equipo que le ha ganado al Arsenal. Eh, pero yo creo que este Arsenal que vimos ayer no es el Arsenal al cual le ganó en Old Trafford Manchester United. De igual manera, hay un argumento de que este Manchester United tampoco es aquel, pero interesante eso, ¿no? Y entonces el Manchester City ahora tiene que, ¿verdad? Y las declaraciones de Pep Guardiola después del partido son interesantes, él mismo lo reconoce. El Haaland hace que su equipo juegue de una manera. No me extrañaría en lo absoluto que los próximos juegos empiece a jugar con Julián en la posición de falso 9. Eso le da la flexibilidad que tanto necesita ahora mismo. Foden no está pasando por un buen momento, es el momento de Grealish o de Cole Palmer, que jugó en los últimos partidos y que lo ha hecho muy bien. Mahrez viene jugando muy bien y me parece que se desperdició mucho de ese empuje que traía Mahrez en este partido, enfocando la ofensiva hacia Mahrez, ¿no? Perdón, hacia Haaland. Interesante, ¿verdad? Eh, en otros detalles por ahí, Chelsea salió un poco de su mala racha, no jugando bien, pero metió el gol y ganó. Liverpool fue goleado por el equipo de Alexis McAllister, por el Brighton. El Brighton ahora mismo está en la posición séptima de la tabla, a 8 puntos de las posiciones europeas, ¿verdad? Por lo menos de la Champions. La quinta es la otra posición europea, que es la Europa League. Brighton va bien en ese camino, apenas está a 3 puntos del Tottenham. El Tottenham quedó bien sentido con su derrota ante el Arsenal. Tottenham no le ha ganado a ninguno de los top six, como se llama allí. Eh, Me parece interesante lo que va a pasar ahí. También tienen al Brentford, que es un equipo bien, 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 bien pequeño en Inglaterra, que tiene un gran, gran, gran dirigente con jugadores con muchas, 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 muchas ganas, algunos de ellos muy talentosos, que también amenazan esas posiciones. Ese junto a Fulham, recién ascendido, el equipo al que le ganó Newcastle, están por encima de Chelsea y Liverpool. Y lo del Liverpool luce mal. Dos comentarios para aquí cerrar. El Liverpool tiene un problema con su mediocampo, muy similar al del Real Madrid, como hablaba yo en dos segmentos anteriores. Pero también, interesantemente, ha tenido la tendencia a centrarse en Darwin como 9 y, y, y eso le ha restado un poco de quilates a su juego y lo ha hecho predictivo. Y yo creo que por eso los demás equipos se han logrado defender mejor. En grandes problemas Liverpool, muy grandes problemas. Tiene un problema serio de lesiones. No tiene a Van Dijk ahora. Matip está fuera de rodaje. Eh, no luce bien la cosa para Liverpool. Va a ser bien interesante si Liverpool y Madrid llegan más o menos igual a esos octavos de final de la Champions. Vamos a tener otro juego como la Supercopa, aunque como dije, que el Barcelona jugó muy bien. No sé si en ese momento se logren arreglar estos equipos, pero ya veremos, ¿ok? Regreso el viernes con algunos de los partidos promisorios del fin de semana y algunos comentarios de los partidos que hemos visto en la semana. Así que, por favor, sintonicen, recuerden siempre darle like.